Hola, soy Clara Marré, soy paisajista y amante de la jardinería y apasionada de las plantas. Y en este caso hoy les voy a hablar de las plantas de interior. Como ustedes saben, las plantas de interior son súper benéficas para nuestro bienestar. Está comprobado científicamente que las plantas no solamente reducen los niveles de estrés, hacen sentir más contentos y con muchas más ganas de emprender cualquier actividad. Hay una amplia variedad de plantas de interior, hay muchísimas, con lo cual yo hoy les traje una variedad como para que ustedes vean opciones y vean cuáles son las plantas, digamos, más fáciles, las más complejas. La realidad es que el secreto de la planta interior está en elegir la planta correcta para el lugar correcto. Bueno, poca luz, acá tenemos a la sansevieria, o más conocida como lengua de suegra. Esta planta va muy pero muy bien en lugares de muy poca luz y ustedes van a ver que aunque no reciba luz para nada, esta planta se mantiene súper bien. Otra alternativa que tenemos, si por ejemplo en nuestras casas no tenemos demasiado lugar, pero sí nos gustaría tener plantas, es esta idea del terrario de vidrio. Le podemos colocar las plantas que nosotros querramos y de esta manera generamos un pequeño hábitat en nuestra casa con este sistema de terrario. Y otra planta muy pero muy fácil es el Spathiphyllum. Este es muy conocido, les muestro las hojas. Y la verdad que esta planta también es de súper fácil cuidado. Siempre les recomiendo, cuando van a empezar con esto de las plantas de interior, les recomiendo que vayan despacio. ¿Qué significa ir despacio? Ir de acuerdo a las características que tenemos cada uno. ¿Qué significa esto? Si recién estamos incursionando en plantas, vayamos por aquellas que son fáciles, que si me olvidé de regarlas no les va a pasar nada, como por ejemplo la sansevieria o como por ejemplo un terrario de cactus en este terrario de vidrio. Las plantas nos brindan un clima adentro de nuestras casas y es importante tener en cuenta 4 elementos. 4. El primero es la escala, ¿sí? Tengamos en cuenta, por ejemplo, si nuestro espacio es chiquito, coloquemos un palmito como este de tamaño chico, ¿sí? Si nosotros tenemos en nuestra casa un poco más de lugar, capaz una marginata en el living nos quede mejor, pero si el espacio es más reducido, siempre va a quedar mejor una planta de menor tamaño. Utilizar plantas de diferentes formas nos puede dar la sensación más de profundidad, por ejemplo, en algún lugar que la coloquemos, o también nos puede dar como sensación de dinamismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo plantas que tienen diferentes texturas, como por ejemplo estas dos, ya estoy empezando a generar un movimiento y un punto focal de mucho más dinamismo que si de repente pongo esta sola, ¿sí? Pero siempre depende de lo que queremos lograr. Otro tema es el color. Si nosotros nos fijamos en el círculo cromático, ustedes van a ver que todos los colores que tenemos pueden ser o adyacentes o opuestos. Los adyacentes generan mucho más armonía que los opuestos. Los opuestos generan contraste y dinamismo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo pongo plantas de diferentes tonos de verde, como por ejemplo estas dos, y de repente le sumo un tono un poco más verde, como por ejemplo puede ser este gomero, estoy generando una armonía en los tonos. Distinto sería que yo ponga, por ejemplo, una flor de color rojo en combinación con este verde, y ahí sí estaría generando un contraste muy pero muy fuerte. ¿Qué es importante a tener en cuenta? Obviamente siempre vale más una planta sana, siempre va a ser mucho más linda que una planta enferma. A la hora de ir a comprar una planta, ustedes se tienen que fijar de varias cosas. En primer lugar, que la planta esté sana, que esté linda, que no tenga las hojas, por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, si este fuese el caso, estas hojas no están lindas, ¿sí? Si ustedes ya ven que las hojas tienen este tipo de manchas, quiere decir que la planta no está totalmente sana. Entonces, si vamos a invertir, lo mejor es que tengamos en cuenta que la planta tiene que estar sana. Otro punto a tener en cuenta es que si la planta tiene brotes, nos va a venir mucho mejor como planta. Quiere decir que esa planta está en desarrollo, que está creciendo, que está en su momento, digamos, está pasándola bien.
Mientras que una planta que no tiene ni un brote, quiere decir que capaz esa planta o le faltó un poco de empuje o no está en su mejor momento. Sería importante al momento de colocar la planta dentro de nuestra casa. Siempre inspírate en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que si la planta en la naturaleza se encuentra colgada de los árboles, por ejemplo, esa planta va a funcionar muy bien si la ponemos, por ejemplo, en una biblioteca y esa planta cae y cuelga. Si de repente la planta vive abajo de árboles, también es muy interesante generarle ese hábitat a la planta y capaz no va a estar en un lugar muy expuesto de luz, va a estar un poquito más recluida. Es importante encontrar un balance entre lo que es la armonía y el contraste. Hay que tener muy afilada la puntería para poder generar un balance. Entonces, yo les recomiendo empezar yendo desde el lugar de la armonía, buscando colores similares, diferentes tonos de verdes. Y una vez que le agarran la mano, ahí sí jugarnos más con un color más de contraste. Los colores tienen propiedades emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que los verdes transmiten descanso, frescura, juventud. Los rojos y anaranjados, calor, energía. Los blancos, pureza, calma. Entonces, teniendo en cuenta estos datos que les estoy dando acerca de qué estados emocionales podemos evocar a través de los colores, es importante tenerlo en cuenta al momento de elegir las plantas y el tipo de planta que nosotros queremos poner en nuestra casa. Como les decía entonces, en el círculo cromático, si ustedes lo analizan, van a ver que tenemos colores adyacentes y colores opuestos. Los colores adyacentes tienen que ver con la armonía, es decir, si nosotros elegimos una planta, por ejemplo, de un determinado color de verde y la asociamos con otro verde, lo que vamos a lograr es armonía, ¿sí? Un balance. Si por el contrario nosotros elegimos una planta que tiene un color opuesto al verde, como por ejemplo el rojo, lo que vamos a generar es un contraste. Entonces tenemos que tener muy en claro cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr o conseguir, ¿sí? Bueno, vamos a la práctica. ¿Qué elementos hay que tener sí o sí a mano cuando nosotros tenemos que cuidar una planta interior? Es muy importante una tijera, una regadera y les recomiendo tener un trapito repasador o papel para limpiar las hojas. Con esos 3 elementos vamos a estar súper bien para poder cuidar de nuestras plantas. Temas importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a trabajar con plantas en el interior de nuestra casa. Empezar a convivir con plantas, invitarlas a nuestro hogar. Son seres vivos, como seres vivos necesitan recibir luz, agua, sustratos y humedad. Entonces tengamos en cuenta todos estos factores porque al momento de tener estos seres vivos en nuestras casas es importante que no les falte nada de esto para que puedan sobrevivir. Es cierto que hay plantas que no necesitan tanto riego como otras, pero en general todas necesitan agua para la supervivencia, ¿sí? Hasta un cactus. Si queremos incrementar la luz porque por ejemplo en nuestra casa no hay demasiada luz, lo que pueden hacer es limpiarle las hojas a la planta con un trapo húmedo, limpiárselas, genera que la planta tenga mayor exposición a la luz. Cada 90 días está bueno girar las plantas para que la planta se vaya acostumbrando a desarrollarse desde todos los ángulos, porque si no, muchas veces lo que pasa es que crece más de un lado que del otro. Entonces, acuérdense, cada 90 días giramos la planta y eso hace que crezca de manera balanceada. Otro tema que es importante es, tomemos nota de las variaciones de la luz a lo largo del año. ¿Por qué? Porque en invierno seguramente nosotros vamos a notar que la luz baja, mientras que sí, en el verano, por ejemplo, la luz se incrementa. Y está bueno saber eso, porque cuando vayamos al tema de las plantas, se van a dar cuenta que hay plantas que sobreviven mejor cuando reciben muchísima luz. Entonces, teniendo en cuenta las variaciones de la luz, podremos ver si esa planta realmente se adecúa a las necesidades que necesita recibir. Ahora les voy a contar la orientación, o sea, las recomendaciones que yo les puedo dar según la orientación de la ventana que ustedes tengan en sus casas. Tenemos, como ya saben, 4 orientaciones: norte, sur, este y oeste. De acuerdo a la orientación que ustedes tengan, pueden ir dándose más idea de qué
tipo de planta es la que les conviene más. Vamos a empezar por la orientación norte. Las ventanas que miran al norte nunca tienen el sol de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que las ventanas que miran al norte, salvo que tengan una orientación este o oeste, no van a recibir sol directo. En el caso de que sean norestes o noroestes, van a recibir luz a la mañana y mucho más, van a tener mucha más entrada de luz en el verano. Que como les decía antes, hay una planta para cada situación, o sea que, por ejemplo, en el caso de la orientación norte, una aspidistra iría muy bien y estaría súper contenta con esta orientación. Y si vos tenés ganas de criar, por ejemplo, begonias, también es una orientación súper linda para poder hacerlo. En el caso de las ventanas que tengan orientación esta orientación es una muy buena orientación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas plantas van a andar muy bien con este tipo de orientación. Les paso este tip de la orientación porque parece un tema menor, pero realmente es toda la diferencia, porque si nosotros sabemos qué orientación tiene nuestra ventana, vamos a saber qué planta va a funcionar bien. La orientación en general recibe los primeros rayos de la mañana. Siempre en cualquier situación de las plantas, digamos, el sol de la mañana es el más benéfico, es el mejor. Con lo cual, si uno tiene orientación es una de las estaciones más benéficas. ¿Por qué? Porque quiere decir que las plantas van a estar recibiendo una de las mejores horas de sol para su mejor desarrollo. Esta orientación, además de tener el mejor sol de la mañana, recibe el mejor estímulo de calor. O sea, no es excesivo, nunca va a ser excesivo el calor que reciba una planta que tiene una ventana con orientación este. Una planta que andaría muy bien en esta situación es, por ejemplo, la areca. La areca le encanta la luz, le gusta el sol de la mañana, pero no le gusta el sol excesivo. En general, es una generalización lo que les voy a decir, a ninguna planta de interior le gusta el sol directo. Casi todas reciben el sol de la mañana muy bien, pero no les gusta ni el sol del mediodía ni el de la tarde. Y ojo con los vidrios, porque los vidrios muchas veces cuando le pega el sol directo genera un efecto lupa que puede hacer que queme las hojas de las plantas. Así que mucho cuidado cuando ponen las plantas cerca de la ventana para que no se les quemen las hojas. Esta planta que les muestro ahora acá es un calanchoe, súper lindo. Y este calanchoe no requiere de demasiado sol directo, lo puede recibir, no hay ningún problema, pero es una planta que funciona muy bien con sol de la mañana y después con luz natural a lo largo de todo el día. Esta es de la familia de las suculentas y para propagarlo simplemente se puede hacer a través de una hoja o con un hijuelo o cortando un pedacito de la planta y volviéndolo a poner en la tierra. Nada, ese es un plus que les digo, pero la verdad que este tipo de plantas, para los que están recién empezando, es una muy buena opción. En el caso de las ventanas que miran hacia el sur, es una orientación que es súper benéfica para las plantas que necesitan prosperar y recibir sol bastante parte del día. Es decir, después de la mañana, todo el mediodía y hasta la tarde. Obviamente, a la tardecita ya deja de recibir sol, pero es una buena orientación para todas las plantas que necesiten generar fotosíntesis, hacer el proceso de fotosíntesis y para todas aquellas que están en proceso de crecimiento. Esta es una muy buena orientación para que esto suceda. En el caso de las ventanas que dan orientación oeste, en general lo que van a recibir es sol de tarde, porque a medida que se va cayendo, digamos, la tarde, que va aconteciendo la tardecita, el sol se va a ir escondiendo para el lado oeste, con lo cual va a recibir rayos de sol a la tarde. Un aspecto a tener en cuenta cuando tenemos una ventana que mira al oeste es que lo mejor es poner una cortina o algo, porque la luz de la tarde es súper fuerte y lo que puede hacer es quemar las hojas de la planta. Les voy a mostrar algunas plantas que quiero que ustedes vean y yo les voy a contar acerca de la planta. Este es el ficus elástico, ¿sí? Esta planta está súper de moda, es el famoso y conocido gomero, es un árbol. ¿Y qué tipo de sustrato necesita? Necesita una tierra negra, resaca de río y turba. Se aconseja plantarlo en macetas de terracota con una profundidad mínima de 30 centímetros.
Eso sería de mínima. En realidad es un árbol que crece muy grande y si nosotros le damos el espacio puede llegar a tomar una medida realmente impresionante. ¿Cómo lo tengo que regar? Generalmente lo mejor es regarlo sin encharcar 3 veces por semana y 3 veces por semana en verano y 1 vez por semana en invierno. ¿Qué tipo de exposición necesita? Tanto en interior como en exterior tiene que recibir mucha luz. No le gusta la luz directa y puede sobrevivir muy bien con luz natural. O sea, si no le da la luz directo, mejor, digamos. Es un árbol que crece muy bien y si ustedes se fijan, yo lo tengo adentro y ya está teniendo los brotes porque quiere decir que está contento y no recibe sol directo. Esta es una planta que si nosotros lustramos las hojas, las limpiamos con el paño que yo les dije, cada vez va a estar más lindo y más saludable. Acá tenemos al helecho común o serrucho. Este helecho es súper típico, se usaba muchísimo hace muchos años atrás y es ideal para tenerlo como planta colgante. El sustrato que necesita es un sustrato liviano y bien drenado. No le gusta estar en lugares donde no tiene nutrientes, con lo cual conviene fertilizarlo en primavera y renovar el sustrato cada 2 años. Le gusta la luz, pero es muy sensible al sol, con lo cual si nosotros lo protegemos de los rayos directos del sol va a andar y funcionar pero muy bien. ¿Cómo lo regamos? Este helecho se riega por capilaridad 2 o 3 veces en verano y 1 vez por semana en invierno. Cuando digo capilaridad les voy a mostrar qué significa. Utilizamos un rociador y lo rociamos absolutamente todo para que absorba a través de los capilares el agua. La Peperonia rugosum. Esta planta es una planta muy ornamental con hojas carnosas y súper esculturales y los tallos son florales, ¿sí? Es una planta que se adapta perfecto a vivir en el interior. ¿Qué tipo de sustrato necesita? Un sustrato poroso, suelto y bien drenado. Tiene que estar en un lugar muy luminoso pero resguardado del sol directo, no le gusta el sol directo. ¿Y cómo hay que regarla? Por riego directo con el régimen seco mojado, es decir, cuando la tierra está cuando la tierra llega a estar seca, recién ahí la vuelvo a regar. Su hábitat natural son las selvas tropicales. Busca reproducir parte de su ecosistema usando como terminación una gruesa capa de musgo, que eso le va a encantar. Es decir, acá le estaríamos colocando una gruesa capa de musgo y ahí ella va a estar súper contenta. Esta planta se llama Monstera deliciosa, más conocida como costilla de Adán. ¿Qué tipo de sustrato necesita? Tiene que ser un sustrato muy rico en nutrientes y siempre en general todas las plantas necesitan buen drenaje. ¿Qué significa esto? Que cuando lo vamos a plantar tengamos un orificio y que la planta esté apoyada sobre alguna piedra, alguna pometina, de manera que cuando se riega el agua siga de largo y no se estanque las raíces, porque el principal problema de la muerte de las plantas de interior es el encharcamiento que hace que las raíces se pudran porque no corre el agua y la regamos de más, ¿sí? Bueno, esta planta la tenemos que regar 1 vez por semana. Le gusta mucho que rociemos sus hojas si está en el interior. Es una planta que normalmente la podemos encontrar en la selva colgada de los árboles. Así que en su hábitat natural no recibe sol directo, sino que abundante luz natural. La aralia es una de las plantas de interior más duras y resistentes que podemos tener en nuestras casas. La aralia es una planta de interior pero muy resistente y realmente es una superviviente nata, súper versátil. La podemos cultivar en el interior, pero también en patios, terrazas y en zonas sombrías del jardín, con lo cual es una muy buena alternativa para tenerla en el interior, donde reciba luz natural, pero no sol directo. ¿Cómo la cuidamos esta planta? Cuidándola, como dije antes, del sol directo, y los riegos tienen que ser moderados. Nunca pasarse. Si ustedes ven, en todas las plantas de interior volvemos a repetir siempre lo mismo: no encharcar, no darle agua de más. A ninguna de las plantas de interior en general les gusta el encharcamiento.
Es importante que a medida que van, digamos, avanzando el tiempo, el año, nosotros nos acordemos de fertilizar estas plantas. Un fertilizante que les recomiendo muchísimo es el humus de lombriz, y si no lo pueden conseguir, el compost también es una muy buena alternativa. Les muestro de vuelta esta planta Aralia, es muy linda para lugares sombríos o para tenerla en el interior de la casa sin sol directo. Esta planta que está súper de moda en este momento es la marginata. Si ustedes pueden ver en sus hojas, tienen apenas en los extremos un color rojizo muy interesante que hace que esta planta se vuelva sumamente ornamental. Es de muy fácil cuidado, de vuelta, necesita un suelo rico en nutrientes, un riego de 2 a 3 veces por semana en verano y de 1 a 2 veces en invierno, de acuerdo a la calefacción que cada uno tenga en su casa. Esta planta es sumamente fácil y les recomiendo tenerla porque viste muchísimo un living, un comedor. Es muy linda planta. Les quiero mostrar una planta que a mí me parece que suma un montón y es el Raphis. El Raphis es esta planta de atrás, es una planta palmerosa, pero es una planta súper noble. ¿Qué quiere decir noble? Que difícilmente se enferma. Es una planta que convive muy bien en lugares sombríos también. Y si no recibe sol directo, la verdad que está mucho mejor. Es una planta que si me la olvido de regar, no se va a morir inmediatamente. O sea, la tengo que regar, pero bueno, va a sobrevivir un poco a la sequía o la voy a poder recuperar. Es muy interesante tenerla en cuenta porque es una planta que viste muchísimo también un ambiente, un living, un comedor. Y por último, una de las plantas estrellas de este momento es la areca, se las voy a mostrar. Bueno, esta planta está súper de moda. Es una planta, la verdad que muy linda. Se usaba antiguamente muchísimo y hoy vuelve a estar de moda. ¿Cómo se cuida una areca? Bueno, yo personalmente la riego en invierno 1 vez por semana y en verano de 2 a 3 veces. Lo que cuido es que siempre el sustrato esté húmedo y trato de vuelta no encharcarla. Si ustedes van a comprar cualquier planta de interior, les recomiendo que cuando compren la planta cambien el envase en el que viene la planta y le agreguen compost y humus de lombriz. Piensen que todas las plantas que están en macetas no reciben los nutrientes del suelo directo, con lo cual cuanto más nosotros mantengamos rico ese sustrato, vamos a lograr que la planta esté sana, fuerte y contenta. Bueno, como verán, hay una cantidad de plantas impresionante para poder elegir y tener en cuenta nuestras necesidades para que la planta se desarrolle feliz y contenta. Los invito a que prueben, a que cada uno experimente desde su lugar cuál es la mejor planta para su situación, para el lugar donde vive, para la atención que le puede dar. Recuerden el círculo cromático, recuerden el tema de las formas. Hay un montón, este mundo de las plantas es un universo, es muy grande y hoy solamente fue una introducción a las plantas de interior que pueden llegar a tener con diferentes cuidados y diferentes alternativas. En el próximo encuentro vamos a conocer un poco más acerca de estas plantas, cómo propagarlas, cómo generar hijos, o sea, a partir de los hijos generar nuevas plantas. Y bueno, los espero la próxima, espero que les haya gustado, nos vemos muy pronto, les mando un beso muy grande y gracias por estar ahí.